Hollywood. Muy buenas cinéfilas y cinéfilos, os vengo a comentar Adiós Pequeña Adiós o Gone Baby Gone, una película de 2007 dirigida por Ben Affleck y protagonizada principalmente por Casey Affleck, y en cuyo reparto tenemos a Michelle Monaghan, Morgan Freeman y Ed Harris. Esta película nos cuenta la historia de cómo dos detectives privados, Patrick Kensi y Angela Gennaro, son contratados por una familia para que encuentren a una niña de 4 años secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de la ciudad en la que transcurre esta historia. Esta película yo tenía muchas ganas de verla porque había escuchado absolutas maravillas de este film, porque estaba dirigida por Ben Affleck, y Ben Affleck pues en muchas ocasiones ha dirigido películas muy interesantes, porque sobre todo me interesaba, protagonizada por Casey Affleck, uno de mis 3-4 actores favoritos del siglo XXI. Si tuviera que hacer una especie de top de mis actores favoritos del siglo XXI serían Leonardo DiCaprio, Viggo Mortensen, Christian Bale, Joaquin Phoenix y Casey Affleck. Y también, bueno, por el reparto que tiene, espectacular, pero porque el autor que realizó el libro de Adiós Pequeña Adiós también era el mismo que realizó, el mismo autor de Mystic River, que era uno de mis thrillers favoritos. Y esta película, ya digo que cuando se estrenó yo tenía 6-7 años tenía yo cuando se estrenó este film en España. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de verla. Y la verdad es que es una película que me ha gustado bastante, pero sí que es cierto que tiene bastantes fallitos, sobre todo en la forma en la que tiene Ben Affleck de dirigir esta película, porque Ben Affleck a mí es un director que en lo general me suele gustar, pero en esta película no sé qué ocurre, que siento la película como si fuera un telefilm barato, ya sea por el montaje que maneja la película, por la forma en la que tenemos el desarrollo de los personajes, sobre todo también por la forma en la que utiliza la música y la sucesión de planos que tenemos, porque la fotografía en la película es brutalmente genérica, parece un telefilm de estos que vemos a las 4 de la tarde un domingo en Antena 3, y eso es algo que no me ha gustado nada de la película. Pero por otra parte me ha gustado mucho porque ya la base que tiene en sí la película es una auténtica maravilla. El libro del que está basado esta película es maravilloso, absolutamente, ya comento, y además los actores que tienen una calidad actoral. O sea, tenemos a Casey Affleck, ya digo, uno de mis actores favoritos de este siglo XXI y posiblemente uno de mis 5 actores favoritos o 6 actores favoritos de todos los tiempos. O sea, es un actorazo absoluto que ha hecho películas como A Ghost Story, Manchester frente al mar, por la cual se llevó el Oscar, Light of My Life, que es mi película favorita de 2019, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que yo la tengo como el mejor western del siglo XXI. Ya digo que ha hecho absolutos peliculones. O sea, es un actor que sabe escoger muy pero que muy bien sus películas, y sobre todo sabe escoger muy bien los papeles en los que va a interpretar. También le tuvimos en una película con Christian Bale, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sí, me gustó bastante aquella película. Ya digo que no lo recuerdo con exactitud, pero sé que le hice crítica a aquella película. También tenemos a Michelle Monaghan, que creo que fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, realiza un papel bastante bueno en la película. También tenemos a Morgan Freeman, que Morgan Freeman sale en todas las películas del mundo, pero es que en todas las pelis en las que aparece Morgan Freeman lo hace bien. O sea, es un actor que ya se hizo famoso siendo viejo, se hizo famoso, ya comento, hace 50 años, y hace 50 años ya tenía 100 años. No sé, este actor es inmortal totalmente. Y también tenemos a Ed Harris, que le tuvimos pues en películas como por ejemplo La Roca, que es Ed Harris es un actor que me gusta bastante, no me gusta tanto como Casey Affleck o Morgan Freeman, pero ya comento que la base que tiene esta película es una auténtica delicia. Sí que es cierto que luego la forma en la que está adaptada la película, y no en sí la forma en la que adapta el libro de esta película, sino la forma en la que tiene la película de desarrollar los conceptos del film, la forma en la que tiene de contarnos la historia, que si le hubiera cogido otro director que no fuera Casey Affleck, por ejemplo, si le hubiera cogido Clint Eastwood, si le hubiera cogido, yo que sé, Alejandro González Iñárritu, si le hubiera cogido, yo que sé, otro cineasta que supiera manejar mucho mejor las subtramas que Ben Affleck, esta película hubiera estado pero brutalmente mejor. O sea, yo que sé, os diría hasta David Lowery, ¿no? Que David Lowery sabe tratar muy bien estos temas trascendentales que la película en muchas ocasiones nos quiere hacer ver, ¿no? La película también tiene ahí un punto de la decisión de Sofía al final, que la decisión de Sofía es una peli que me gusta bastante.
Pero la película, lo que es el concepto del film, me ha gustado mucho. No me ha gustado la dirección, pero es que está Casey Affleck. Y ya digo que Casey Affleck sí que es cierto que en la década de los 2000 se encasilló más en personajes sin carisma, personajes que no llegaban a ninguna parte porque eran, ya digo, personajes no vacíos, pero sí que es cierto que eran, pues, que tenían siempre como una moralidad y nunca cambiaban esa tonalidad de moral y no sabían cómo evolucionar ese personaje, pero a partir, pues en esta década sí que hemos tenido papelones absolutos que ha hecho, ya digo, como A Ghost Story, como la propia The Old Man and the Gun, que la tuvimos a principios de año, que es una peli que me gustó bastante, que le hacía un personaje muy secundario, pero bastante trascendental en aquella película. Ya digo que también hemos tenido en Lake of My Life, que hay... para mí hace el papel de su carrera junto con Manchester frente al mar, porque Manchester frente al mar yo creo que es una obra maestra y un clásico absoluto desde el momento en el que salió esa película. La música me ha gustado bastante, pero sí que es cierto que la forma, ya digo, en la que tienen de montar la música y en la que tienen de montar esa música con los planos y con la sucesión de escenas que tiene la película en ocasiones, pues no me termina de convencer. Sí que es cierto que el inicio de la película me ha encantado, esa voz en off que nos va narrando, que nos va contando el personaje de Patrick Kensi, las cosas que van sucediendo sobre esta trama de la niña, ¿no? Sobre el cómo la están buscando. Ya digo que la voz en off sí que es cierto que al principio casi me hace llorar, porque es que te están contando una historia tan dura, tan compleja y tan difícil de asimilar que al principio parece todo tan trascendental, tan bonito, tan hermoso, a la vez que nostálgico y a la vez que triste, que a mí ya digo que se me han puesto los pelos de punta, porque a mí, si tengo una debilidad, un placer culpable en el cine, es que me encantan las películas que tienen voz en off. No sé por qué, llamadme nostálgico, llamadme lo que queráis, pero me encantan las películas que tienen voz en off. Ya sea como sea, porque en muchas ocasiones en películas se utiliza mal la voz en off. Por ejemplo, hay veces que en una película se comienza a narrar con una voz en off y no se termina de explicar el por qué el personaje te está narrando la película con esa voz en off, ¿no? ¿No os lo habéis pensado nunca? Por ejemplo, en The Road, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. En The Road, el personaje de Viggo Mortensen comienza a narrarte la historia de cómo el mundo se ha ido a la mierda y cómo él cuida a su hijo en una voz en off. La película continúa con esa voz en off y el personaje al final le sucede algo y nunca se termina de explicar por qué el personaje está narrándote esa historia en una voz en off. O sea, por ejemplo, en La vida de Pi, que es una película de Ang Lee, que supongo que muchos habréis visto, en La vida de Pi toda la historia está contada en una voz en off desde un flashback. Y esa película sí que tiene sentido que esté contada en una voz en off, porque le está contando la historia a otro personaje. Entonces tiene todo el sentido que la historia esté narrada, ya digo, en una voz en off, o la propia Goodfellas de Martin Scorsese. Y esta película también tiene sentido que esté narrada con esa voz en off, pero ya hay otras ocasiones que ya comento que eso está muy mal contado. La película se sostiene por sí misma, aunque la dirección no me haya gustado, porque la sienta como una película que esté rodada en un formato barato, o como una película que ya digo que parezca un telefilm de Antena 3 como tal. Pues me ha gustado la película, la historia es muy bonita y creo que todo el mundo debería ver esta película al menos una vez en la vida para, pues ya digo, conocer un poquito más estas historias de dentro, porque no es una película que tenga un final feliz, no es una película que tenga una base siquiera en la que digas esto va a terminar de una manera súper contenta, súper feliz para los personajes. No es un tipo de película depresiva, es una película que vas a estar pensando en ella después de que termine. Y posiblemente pues te deje un mal sabor de boca al final, ¿no? O digas, no me ha gustado la película simplemente por el final que tiene, porque no es un final feliz como tal, pero creo que es el final más realista posible y no se le podría haber dado otro final. Yo habría hecho lo que hace el personaje de Patrick Kensi, aunque no sea lo más lícito, pero sí que es lo más legal. Pero bueno, mi nota para la película va a ser un 7,5, no le puedo dar más, tampoco menos. La película me ha gustado mucho, a pesar de que ya digo que tiene este formato tan baratero a nivel de rodar la película, a nivel del montaje y a nivel de un montón de cosas que parecen amateurs, viniendo de Ben Affleck, que es un actor y un director también que lleva muchas tablas y muchos años. Y aunque la película sea de 2007, creo que Ben Affleck
anteriormente había dirigido alguna que otra película, así que creo que no tiene excusa para que esta película se sienta tan barata, aunque no quiero terminar la crítica en un tono negativo, sino positivo, porque Casey Affleck está brutal, la trama te engancha desde el principio, te tiene cogido y no te suelta hasta el final, hasta que te deja respirar un poco, pero ya digo que es una película triste, es una película, pues si habéis visto Mystic River, pues que tira... No diría que tira por esos derroteros, porque la película no tiene un tono tan brutalmente negativo como aquella y no tiene ese tono crepuscular que le daba Clint Eastwood, pero sí que tiene un tono callejero, un tono que Casey Affleck sabe aportar muy bien. Su punto de vista desde su actuación, y creo que es algo muy importante en los actores que inspiren a un personaje su propia personalidad y que puedan darle un valor cinematográfico como tal. Hasta aquí mi retrocrítica de hoy. Me gustaría que me dejaras abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido esta película, te gusta, no te gusta, pues todo lo que quieras, siempre y cuando sea con respeto. Like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya, y hasta la próxima, cinefilas y cinefilos.